Bienvenidos modelistas a este nuevo directo, el 14º, en el que vamos a continuar con nuestro Panther Radio Control. En esta ocasión, ya sí que sí, vamos a aplicarle los guases y vamos a hacerle los pigmentos, que fue lo que se nos quedó en el directo anterior. Pensaba que íbamos a andar mejor de tiempo, pero nos pilló el toro. Además, os enseñaré un pequeño truquito para la cadena del Panther, bueno, de todos los tanques por regla general, ya que las de plástico suelen estar bien, la verdad, no suelen tener mayor problema, pero son planas, o sea, me refiero, son duras, no las podemos moldear, como por ejemplo, sí que hemos hecho con esta, que podemos hacer, como veis, que tiene peso adicional y se va ondeando y apoyando en los diferentes elementos del carro, y eso hace pues que le dé un punto de realismo mayor. Aquí si lo hacemos con plástico, con la de plástico, pues no tendríamos esa ventaja y podemos colocarla pues en posiciones donde queramos. Podemos hacerla más usada, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? De que realmente ha habido un carrista que ha cogido la cadena y la ha colocado en un punto y no en otro. Los pigmentos también se los aplicaremos a las cadenas para darle ese punto de realismo y continuaremos con las ruedas, enseñándoos otro truquito para las ruedas, ya que si habéis visto ruedas, en este caso son ruedas de goma, si habéis visto ruedas de goma, disculpad, no sé si estáis oyendo un perro, creo que ahora mismo está un poco loco, no sé qué le está pasando. Si habéis visto gomas de... ruedas de goma de carros reales o de vehículos militares, por regla general, vamos, igual que ocurren con las gomas normales, se van cuarteando y van perdiendo cachitos porque, claro, la tralla que les meten a estos vehículos es muy grande. Y si os fijáis realmente en las ruedas de cerca, una rueda que lleve cierto uso, tiene pequeños cachitos como rotos de la goma. Obviamente pueden seguir circulando con ellas y cuando llega un momento en el que ya la goma se desgasta mucho, pues la cambian. Pero normalmente sí que suelen tener ese punto de desgaste, ¿vale? Y vamos a aprender a hacerlo también en las ruedas. En este caso, solo lo haré en las ruedas que están en la parte interna, ¿vale? En la primera fila, partiendo desde el chasis del Panther, ya que como hemos visto en los anteriores directos, no estamos haciendo un Panther muy desgastado, con lo cual no tiene sentido hacerlo en todas las ruedas. Lo haré en las ruedas interiores, que tampoco va a tener gran relevancia en esta maqueta, porque apenas se van a ver, pero así aprendéis el truquito por si lo queréis hacer en cualquier otra maqueta. ¿Vale? Así que vamos a comenzar, lo primero de todo, por el guas. Vas a aplicar el guas. Yo en este caso, para los tricolores alemanes, tengo ya un guas creado, ¿vale? Ahora os lo enseño el color real que tiene. Y es un guas que yo lo hago con... Os voy a enseñar exactamente cuáles óleos utilizo, ¿vale? Utilizo el negro de Aptylun. Normalmente los óleos de Aptylun son los que utilizo. Este de acá lo compré porque Aptylun no lo tenía, así que compré el de acá, que nos vale perfectamente también, vamos. Pero la verdad es que yo todos los óleos, el resto, vamos, los tengo de Aptylun. Son muy buenos y os los recomiendo. El negro lo utilizo para oscurecerlo, aunque es cierto que necesitamos muy poco negro, porque como ya sabéis, el negro tiene un poder de cobertura muy superior al resto de colores y como nos pasemos, oscurecemos muchísimo el color. Luego utilizo este, que no lo veis, es un color tierra, marrón tierra, ¿vale? De hecho se llama Earth, que nos da, pues es un marrón tierra neutro, por decirlo de alguna forma, ¿no? No es ni muy claro ni muy oscuro. Y voy jugando con el dust, con el que simula más el polvo, para llegar a un color que realmente lo que necesitamos cuando aplicamos un wash, y en este caso que no, repito, no queremos hacer un vehículo muy sucio, simplemente queremos unificar los tonos. Pues por ejemplo, las calcas, como veis, sobresalen mucho de lo que son los colores del aerógrafo, porque obviamente el aerógrafo del camuflaje, perdón. Obviamente con el aerógrafo vamos ajustando muy bien la cantidad de pintura. Recordad que cuando lo pinté
os comenté, no dejéis que la pintura lo cubra perfectamente, ir poco a poco haciendo pequeñas manchas y que en algunos sitios haya un poco más de pintura, en otros un poquito menos. Ir jugando un poquito en ese sentido, ¿vale? Pues con las calcas, ¿qué nos pasa? Claro, al ser una calca es un color 100% puro y choca. Se ve perfectamente la calca frente al camuflaje que está más distorsionado y está más difuminado, ¿no? Está más integrado entre los tres colores. Entonces, con el wash lo que conseguimos es unificar todo. Conseguir que la calca se deje de ver tanto y lo unificamos dentro de, como os digo, los colores ya difuminados, propios del camuflaje. Y las herramientas, ocurre lo mismo. Claro, las herramientas ahora mismo, si las veis, llaman mucho la atención, porque son colores que al final chocan mucho con el camuflaje. ¿Nos tienen que llamar la atención? Sí, pero las tenemos que conseguir integrar un poco más. Al final lo que simulamos también es que este carro, andando por medio de la tierra, tiene polvo, tiene tierra, tiene suciedad. Y esa suciedad, aparte de en todo el chasis, también se pega en los complementos que lleva de otros colores, como son las herramientas, como son las orugas extras, etcétera, ¿no? Y las cadenas en este caso. Así que para integrar todo eso, lo que hacemos es utilizar el wash, ¿vale? Ahora mismo os enseño el color del wash que yo tengo para estos tricolores. Como veis, además, mira, acabo de verlo. Si os acordáis, en el directo anterior visteis las cadenas que con los dos efectos óxidos, el marrón óxido y el naranja óxido, que les dimos, tenían cierto brillo, ¿no? Brillaban un poco más y no quedaban del todo realistas. Y les metimos un wash negro, muy diluido, pero simplemente para crear esa película negra que integra todos los colores y, como veis, ya no brillan y quedan mucho más reales, ¿vale? Se ve ahí un pequeño óxido en todas las piezas, pero quedan mucho más reales. Y pues ellas también tienen que ser integradas con el resto del camuflaje. Así que vamos a ello. Después de este pequeño tutorial, mini tutorial o pequeña chapa que os he metido, depende de cómo queráis verlo, vamos a ver lo primero, el color del wash, y lo segundo, cómo lo aplicamos. No tiene mucho misterio tampoco, pero para que lo veáis. Vale, ahí veis más o menos el color, ¿vale? Voy a sacarlo aquí. Y así vais a ver el color que tiene, ¿vale? ¿Veis? Es como el color del polvo del Dust, del óleo Dust, pero más oscuro, obviamente, porque el Dust es un marrón muy clarito, y con un toque de marrón tierra para también integrar esa otra parte, ¿no? Que no solo sea, porque el Dust al final es un híbrido entre el marrón tierra y un gris, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, si le metemos más marrón, lo que conseguimos es que estos tres colores, que al final son amarillo, rojo y verde en sus diferentes tonalidades, pero para simplificarlo, lo que conseguimos es que los tres tonos tengan algo en común, porque si no, alguno siempre se va a perder. Y entonces, una vez que tenemos el wash preparado, bueno, no sé si lo habéis visto, pero os lo vuelvo a enseñar, el grado de disolución es muy importante, ¿vale? Como veis, así veis, como si estuviera pintando aquí, veis el efecto que queremos que se consiga, que es un poco lo mismo que el wash negro que utilizamos en las cadenas. Que se cree una película, veis como aquí que he pasado el pincel tiene otro tono que en esta otra parte que no lo he tocado y queda el blanco de la paleta. Aquí veis cómo le queda una pequeña película del wash, ¿vale? Es importante este grado de disolución, ir haciendo pruebas mientras lo conseguís, porque si lo diluís menos, vais a empezar a tapar demasiado. En vez de convertirse en un wash, que como su propia palabra indica, quiere ser un lavado, quiere ser una pequeña veladura que aplicamos en todo el tanque, vais a convertirlo en un color. Cuanto más tapéis con el wash,
al final todo el trabajo que vamos haciendo en todas las piezas para darles un toque diferencial, el óxido de las cadenas, el aluminio que hacemos en las herramientas, todo ese tipo de pequeños detalles que vamos haciendo, cuanto más cubra el guas, menos se van a notar. Y puede ser que terminemos haciendo un trabajo que luego no se termine viendo. Así que para evitar eso, necesitamos un guas pues bastante diluido, ¿vale? Es mejor que os paséis que os paséis de haberlo diluido, vamos a decirlo así, a que lo diluyáis menos de lo normal. ¿Por qué? Porque si os pasáis y lo diluís mucho, en vez de una pasada, pues le tendréis que hacer dos, pero lo conseguiréis. Si os quedáis cortos diluyéndolo, luego lo podéis quitar, obviamente, con White Spirit, pero corréis más riesgos. No es tan fácil, ¿vale? Entonces, vamos con la torre. Vamos con ello. Así que lo que hacemos es coger el guas y vamos aplicándolo por toda la pieza, ¿vale? Es importante también que lo apliquemos en el sentido en el que si esto fuera suciedad, estaría cayendo en la pieza. Es decir, me explico. Esta pieza es vertical, con lo cual la suciedad va cayendo hacia abajo. Esta pieza es horizontal, con lo cual la suciedad como tal no iría hacia ningún sitio, en principio, salvo que se iría quedando encima en pequeñas agrupaciones, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, la forma de darlo aquí es diferente a estas piezas que son verticales. En un avión, por ejemplo, siempre del ala, de adelante hacia atrás, que es por donde entra el aire y es por donde la suciedad iría quedándose, ¿vale? Esos pequeños trucos son importantes porque como veis, cuando vas aplicando el guas, vamos teniendo pequeñas acumulaciones en sitios, ¿vale? Esas acumulaciones tienen que simular algo real. Es decir, pues, ¿la suciedad se acumularía aquí abajo? Sí. Si lo hacemos al revés y vamos pintando hacia arriba, ¿la suciedad se acumularía aquí arriba? No te voy a decir que no, pero es muy poco probable. Con lo cual vamos intentando simular algo que sí que pueda ocurrir. Si veis que os habéis pasado cogiendo el óleo y como aquí, que se me había quedado una cantidad bastante importante, le volvéis a coger con el pincel, volvéis a pasarle y como veis, pues vais retirando el exceso, ¿vale? No tiene mucho misterio en este caso. Y vamos aplicándolo por toda la pieza, poco a poco. Vamos a hacer la torre y en verdad el chasis va a ser lo mismo, lo que pasa que el chasis no lo voy a hacer ahora, ya que me falta la otra cadena que sí que os voy a enseñar cómo se hace. Y ya cuando tenga la otra cadena puesta en el chasis, ya sí que le daré yo el óleo, el guas, fuera del directo, ¿vale? Entonces, hago esta escotilla, que la escotilla realmente pues vamos de arriba hacia abajo y esta pieza de la MG que no tiene mucho misterio. Y aquí, ¿cómo lo hacemos? Para hacerlo fácil, aplicamos guas en toda la pieza, ¿vale? No nos fijamos mucho en cómo lo estamos aplicando, sino simplemente lo aplicamos. Y ahora que ya tenemos toda la parte de arriba pintada, le vamos dando con un pincel que tiene que ser de este tipo, ¿eh? Que lo veis, ¿vale? Es decir, que no sea un pincel plano. Y como veis, este pincel ya está bastante trotado y pues tiene unas cedras ya sueltas, que nos viene mucho mejor que si fuera un pincel nuevo, ¿vale? ¿Para qué? Para que así vaya generando pues, pequeñas agrupaciones, vamos haciendo pequeños toques en la pieza, ¿vale? Como vais viendo. Y así pues se van generando pequeñas agrupaciones del color del guas, mientras que como hemos pintado toda la pieza, siempre vamos a tener esa veladura, pero habrá pequeñas zonas donde tenga un poquito más, dándole ese toque extra de realismo, ¿vale? Así que vamos ahí con todo ello. Y por ejemplo aquí, que sí, que me he pasado, pues volvemos a coger con el pincel, volvemos a pasarlo por esa zona y el propio pincel
como es un wash muy diluido, el propio pincel recoge el exceso, ¿vale? No tenemos que tener tampoco mucho problema ni cuidado en ese sentido. Vale, aquí le damos en toda la parte superior del cañón, sobre todo, ¿vale? Y el wash debería de ir cayendo por los laterales del cañón, ya que es redondo y por simple fuerza gravitacional el líquido siempre va a caer hacia abajo. Y tenderá a acumularse en la parte inferior, ¿vale? Pero como la parte inferior no se va a ver, no tenemos ningún problema en ello. De hecho, nos va a generar una transición visual bastante bonita, ¿vale? Así que vamos a dejar la torre aquí. Como os digo, el chasis va a sufrir el lavado de pigmentos, pero no el wash propiamente dicho. Así que lo vamos a dejar aquí. Y vamos con la cadena. Vamos con el truquito de la cadena. Es bien fácil. Para una cadena estándar, vamos a decirlo, cojo 5 hilos de cobre de los que tenemos dentro de cualquier cable eléctrico, ¿vale? Si queréis hacer una cadena más gorda, pues le metemos más hilos de cobre. ¿Que queréis hacer una cadena más finita? Mínimo son 2. Más que nada porque tenemos que hacer el trenzado, ¿vale? Si mínimo siempre van a ser 2. 5, la verdad es que, como veis aquí, 5 le dan un toque al cable bastante bueno. Ya os digo, si queréis un poquito más, pues se puede un poquito más, pero tampoco... Hay al gusto de cada uno, pero tampoco haría muchas variaciones en el número, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es cortar esta pieza donde empieza el cable, ¿vale? En estas dos partes cortamos la pieza, porque estas dos piezas del extremo sí que las vamos a necesitar. Las vamos a utilizar, como veis, aquí está puesta una y la otra está ahí. Sí que las vamos a utilizar. El cable intermedio es el que vamos a sustituir. Lo que también es cierto es que tenéis que coger un cable de la misma medida que esta pieza, ¿vale? En este caso, esto se está empezando aquí atrás, pero como veis, estos acaban más adelante. Así que ya lo he medido, he tenido en cuenta eso. Y el cable de cobre tiene que tener la misma medida. Así que cortamos estas dos piezas. Voy a llevar esto un poco más para adelante para que lo podáis ver. Con el cúter. ¿Vale? Bien, perfecto. Aquí tenemos las dos piezas y esta piecita de plástico ya no nos sirve. Ya la podemos tirar. Pero lo que voy a hacer va a ser abrir el celo, que es lo que lo une. Y ahora cogemos los 5 cables de cobre. Ahí estamos. Y los ponemos... este se ha quedado... Espera. Ahora. Como son un poco débiles, tampoco podemos hacer mucha fuerza porque si no se terminan partiendo, ¿vale? ¿Y cómo los enredamos? Muy fácil, con el taladro. Yo es como lo hago, la verdad. Los ponemos los 5, ahí estamos, ¿vale? Que empiecen en el mismo punto. Intentamos alargarlos, dejarlos planos, rectos, ¿vale? Porque al final ya sabéis que el hilo de cobre es muy endeble y se mueve mucho. Le damos un par de giros, tampoco muchos, ¿eh? Es simplemente para que la punta, eso es, ¿vale? Para que estas puntas se queden, como veis, juntas, ¿vale? Porque lo vamos a necesitar para el taladro. Y ahora cogemos nuestro taladro, ¿vale? Introducimos la punta del cobre en el interior. Vamos cerrándolo. Podéis cerrarlo manualmente o con el gatillo. Yo siempre prefiero cerrarlo manualmente porque el ajuste al final va a ser más fácil. Con el gatillo nunca me termino de entender. Y ahora lo cogemos aquí atrás, ¿vale? En la última punta y accionamos el taladro. El taladro obviamente va trenzando todos los cables. Y lo vamos haciendo hasta que veamos que el trenzado, ahí está. Ahora ya cuando sigue el taladro en la punta del dedo, ¿vale? Ese cable ya se está moviendo, ya no consigo hacer tanta resistencia. Eso significa que ya está completamente trenzado. Como habéis visto, a veces ocurre, si está un poco débil, hay un cable que se rompe. No pasa nada,
ese cable está destinado a ser trenzado, pero a mano. Así que lo vamos trenzando poco a poco y ya está. ¿Vale? Bien. Como veis, tenemos una cadena, ahora sí, que realmente es como una cadena real, solamente que en vez de estar compuesta por cables de 50 centímetros de grosor, está compuesta por cables de 0,1 milímetros de grosor. Pero tenemos una cadena real a escala. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es lijar esto porque no las había lijado. ¿Vale? Vamos a dejarlas bien, estas piezas. Y con nuestra herramienta Dremel, si podéis, si vuestra herramienta Dremel os permite abrir y cerrar lo suficiente la boca como para agarrar los cables de cobre, perfecto, porque va a ser más fácil que con el taladro. El taladro, el único problema que tiene es que al ser grande, pues al final es un poco menos fácil de mover, ¿vale? Pero si podéis hacerlo con la Dremel, pues mira, perfecto. Vale, aquí, como veis, me he pasado, así que voy a cortar esta puntita que todavía le queda aquí. Bien. Lijamos, ¿vale? Dejamos las piezas perfectas. Y... vale, esta ya está. Y también tenemos que lijar, para que lo veáis bien, a ver si la cámara quiere enfocar. Ahí está. Tenemos que lijar la unión de los moldes que se queda ahí en medio, ¿vale? Porque luego, si no, el efecto aluminio que le vamos a aplicar lo marcaría y no va a quedar bien. ¿Vale? Vamos quitando todo el exceso que tenemos por aquí. Y a todo esto, no sé por qué, pero me acabo de dar cuenta que nos falta nuestro hilo musical favorito. Así que voy a terminar de lijar esta pieza. Bueno, voy a lijar las dos, que no me cuesta nada. Y voy a adivinar por qué carajo nuestro hilo musical ha decidido dejar de sonar en este directo. Vamos a ver. Vale, le quitamos así ya todas las marcas de los moldes, ¿vale? Y la tenemos perfecta. Bien, genial. Dadme un segundo. Ahora sí que sí, ¿vale? Ahora ya sí que podemos enfrentarnos a cualquier problema. Bien, siguiente detallito. Al lijarlo, ¿vale? Al pasar el cúter, como habéis visto, y quitar la marca de los moldes, obviamente quitamos parte de las marcas de la cadena, ¿vale? Entonces cogemos un punzón y con el punzón las volvemos a hacer. Vamos poco a poco, es un poco más complejo hacerlas, pero las volvemos a hacer y esto lo que nos da es ese punto de realismo que al final hemos perdido al lijarlo, ¿vale? Vamos a ir poco a poco, una a una, intentando también hacer la misma forma que tenían en origen, ¿sabes? Antes de que nosotros las hayamos comido con el cúter. Y así, si lo conseguimos. Luego el efecto que le hacemos con el aluminio, que es el mismo efecto que le hacemos en las ametralladoras, o lo hemos hecho, vamos, en todas las herramientas, no, nos da esa imagen más realista de la cadena, que sí es plana y no conseguimos hacer ese efecto de que todos los cables están trenzados, ¿vale? Que al final es realmente lo que queremos simular, que no es una pieza plana, sino está compuesta de varios cables diferentes trenzados. Vale, vamos ahí y nos queda una que sería esta. Vale, ya para que veáis la diferencia entre las dos. A ver si la cámara quiere ajustar bien la imagen. Voy a probar un poco con la luz también. A ver, ahí veis, ¿no? Como la de la derecha parece mucho más comida
que la de la izquierda. Esa es la cuestión. Al final una está mucho más resaltada que la otra. Y si eso lo conseguimos en la pieza así, original, virgen, vamos a decir, sin que le hayamos hecho ningún tipo de tratamiento de pintura, claro, una vez que lo pintemos, que encima al pintarlo vamos a querer resaltar eso, pues el efecto va a ser mucho más bonito. Así que vamos con esta y ya solo nos quedaría cortar y pegar. Para pintarlas hacemos lo mismo que, por ejemplo, hicimos con la MG. La MG es el ejemplo claro. Lo pintamos todo en negro y luego, una vez seco el negro, pincel seco de aluminio y con ello vamos resaltando todas estas imperfecciones, o no sé cómo decirlo, estas hendiduras, todas estas partes de la pieza que hacen que no sea plana, ¿vale? Nos las va a marcar todas, igual que en el hilo trenzado que acabamos de hacer. Y una vez que tengamos todas marcadas, pues ya no tenemos más que hacer. Lo ponemos en el chasis, en la posición que queramos. Os recomiendo al final poner una posición un poco diferente, basándoos en la que las instrucciones os diga, vale, pero un poco diferente. Y si queréis encima basaros en fotos reales, pues mucho mejor, ¿no? ¿Por qué os lo digo? Ahora en cuanto termine, que me quedan dos. Ah, no, mira, solo me queda una, solo me queda esta. Os pongo el ejemplo con la que ya está puesta, ¿vale? Vale, ya está. Ahora ya sí, está todo mucho más marcado. Y aquí arriba también, sí, perfecto, vale. Entonces, ¿cómo dice las instrucciones? Claro, pensar que realmente esta es la cadena, ¿vale? Entonces, ¿cómo te dice las instrucciones que va? Va puesta aquí y atada a una de estas cadenas. Va así, ¿vale? En plano. Punk. Que no está mal, como digo, ¿vale? Pero si la ponemos aquí, como va en origen, le podemos hacer que cae, pero luego sube por encima de este. En esta otra parte cae hasta que se apoya en esta otra pieza. Luego sube. Aquí, como veis, hace también una pequeña U. Se vuelve a apoyar ahí arriba. Y en vez de juntarlo aquí donde las cadenas, pues yo en este caso he decidido juntarlo en la tapa del motor. Es decir, bueno, pues si llevan las cadenas, pues que la lleven hasta el motor. No tendría mucho sentido ponerla en la tapa pequeña, porque esta tapa sí que es cierto que se utiliza mucho más. La grande solamente la quitarías si tienes que cambiar el motor, y eso ya sería demasiado extraño. Así que no es raro que pudieran poner la otra parte de la cadena en este enganche, que es, ya os digo, donde cogerían y levantarían todo el bloque de en medio del motor, ¿vale? Así que eso, podéis ir jugando un poquito ahí como queréis en la posición, ya que conseguimos que la pieza no sea plana, no sea una pieza sin movimiento, pues vamos a darle ese movimiento para hacerla más llamativa realmente, ¿vale? Entonces ahora vamos a coger nuestra Dremel y con una broca del 0,6 lo hacemos. Cogemos esto, una broquita del 0,6. Es 1, 9, 8, 7, 6. Ahí está. Vale. Perfecto. Y le hacemos un agujerito aquí en la base, ¿vale? Por eso esta parte, si os habéis fijado, la he lijado, porque necesitamos que sea plana para justo este agujerito, ¿vale? Le hacemos el agujerito en la base. ¿Vale? Perfecto. Y ahora esta otra. Epa.
Perfecto, ¿vale? Ahí lo tenéis. Vale, genial. Y ahora simplemente lo que nos queda es pegarlo con nuestro querido pegamento instantáneo. Pegamos las 3 piezas que acabamos de hacer. Y ya tendríamos nuestra cadena hecha. ¿Vale? Ah, vale, aquí estás, que no te veía. Cogemos un poco de Loctite. Vale, a ver, bien. Untamos en la punta el Loctite. Incluso si no, podemos cogerlo, untar la punta del cobre directamente en la gota de Loctite que echemos. ¿Vale? Y lo introducimos así. Vale. Esperamos a que se seque. Lo mejor para que se seque, porque al principio le va a costar, es dejarlo en esta posición. Yo cojo con estas pinzas que ya habéis visto en varias ocasiones, engancho la pieza y, ¿vale? La engancho así y lo coloco justo aquí, encima de donde estoy trabajando, porque así me asegura que la pieza queda en la posición vertical, ¿vale? Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a por los pigmentos, porque los pigmentos es otra parte que es bastante interesante. Vale, depende de dónde queráis hacer el vehículo, necesitaréis unos u otros pigmentos. Vale, en este caso, como tampoco lo vamos a hacer excesivamente sucio, ya sabéis todo lo que ya hemos comentado, vamos a utilizar solo 2 pigmentos. Uno que es arena y otro que es tierra europea, de hecho. Aquí los tenéis. Es pigmento marrón oscuro, tierra, y este que es arena, que es marrón muy clarito, ¿vale? No los podéis mezclar en el bote, porque si no, los vais a mezclar dentro y ya pierde el sentido del propio bote, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitáis? ¿O cómo lo suelo hacer yo? Coger 2 pinceles diferentes, uno para cada color, ¿vale? Cogemos uno para cada color y lo que hacemos es, en nuestra querida paleta, echamos en un circulito uno, ser este por ejemplo, ¿vale? Echamos una cantidad tampoco muy grande, pero una cantidad un poco grande, y este en otro. Los pigmentos, cosas básicas de los pigmentos, por si acaso nunca los habéis utilizado, ¿no? Los pigmentos, si los mojáis, se convierten en pintura, y en pintura con una capacidad de cobertura bestial, pero bestial, ¿eh? O sea, he tenido pigmentos que mojados son mejores que las propias pinturas de Vallejo de acá que utilizo para cualquier otra maqueta. Así que lo suyo, salvo que queráis conseguir eso, es no mojarlos propiamente, ¿vale? Los pigmentos, si los aplicáis directamente con el pincel, como por ejemplo vamos a hacer en las ruedas, pero en el último paso de todos, ¿vale? Así que en este directo no será, sino en el siguiente, generamos un poco como el wash, una pequeña veladura, un efecto de... Para eso utilizo mucho el sand. Un efecto de polvo, de tierra, de una pequeña película de suciedad que se le ha adherido, pues en este caso, a las ruedas. Es muy común utilizarlo en las ruedas, o por ejemplo, si utilizamos soldaditos para hacer un diorama, un soldado alemán en este caso, en el bajo del 3/4 del uniforme, poner la arena, porque claro, le da esa suciedad extra, o tierra, si queréis hacerlo más oscuro, esa suciedad extra en los bajos del 3/4, que quieras que no, es la zona que más se va a ensuciar, ¿vale? Podemos crear ese efecto. Ahora, ¿qué queremos conseguir ahora mismo en el chasis del carro?
que haya acumulación de suciedad. En el chasis lo que hay es acumulación de tierra por todo el movimiento por campo a través que tiene el carro. Así que para conseguir eso necesitamos un producto adicional, que es este, el fijador de pigmentos. Parece muy lógico, pero si no utilizamos fijador de pigmentos no conseguimos acumular suficientemente cantidad de pigmento como para simular precisamente esa acumulación de tierra, ¿vale? Simplemente, como os digo, pues crearíamos una pequeña veladura, pero no conseguiríamos el efecto que realmente queremos, ¿vale? Entonces, no sé muy bien cómo colocarlo, así que igual lo hago a mano directamente. Un momento que voy a abrir el bote. Ahí está. Vale. Esto es un producto que se había quedado bastante seco. Es un producto totalmente transparente, ¿vale? Y no tiene mucho misterio. Lo aplicamos como si fuera pintura, por ejemplo, o barniz, o cualquier cosa por el estilo. Es decir, mojamos el pincel y lo aplicamos una capa interesante, ¿vale? Una buena capa, me refiero. No os cortéis. Por toda la zona donde queramos que haya esa acumulación. Ya que si nos dejamos una zona sin pasar el pincel y aplicamos el pigmento ahí, no se va a adherir. Lo vamos a ver clarísimamente que no se va a adherir. Vale, lo cerramos de momento. Y ahora, ¿qué hacemos? Cogemos, por ejemplo, pigmento tierra y vamos poniéndolo así, ¿vale? Vamos cogiendo y le vamos dando. Intentamos, ya sabéis, lo de siempre, siempre os lo digo, no crear patrones, no hacer una zona que tenga mucha zona tierra, luego una zona que no tenga tierra y luego intentar siempre ir distribuyendo e ir poniendo por diferentes zonas, ¿vale? Y ahora, antes de que se seque el fijador de pigmentos, que no es que tenga un secado ultra rápido, pero sí que es cierto que al ponerle pigmentos encima ya empieza a secarse, ¿vale? Aplicamos un poco de tierra. Como veis, se van generando transiciones de colores, que es lo que realmente nos interesa. Queremos que no solo haya arena, queremos que no solo haya tierra, queremos que pues, parezca que realmente ha ido campo a través y pues, ha habido diferentes tipos de tierra y de suciedades que se han ido adhiriendo. Y lo que os decía del fijador de pigmentos, fijaros cómo en estas dos zonas se ha acumulado bastante, pero aquí no, aquí ya no se acumula. ¿Por qué? Porque el fijador, uno, ya se ha secado, dos, el pigmento que le hemos aplicado ha chupado ese fijador y no es suficiente como para que siga fijando, ¿vale? Entonces ahí tenemos que aplicar un poco más. Pues vamos jugando un poco, ¿vale? Y ahora, en el caso de que tengáis que... Vaya, se me ha soltado esta pieza. En el caso de que tengáis que aplicar más fijador, coger otro pincel. Si metéis, por ejemplo, este pincel, vais a meter el pigmento tierra en el fijador, con lo cual el fijador va a teñir levemente de tierra todo la próxima vez que lo utilicéis. Así que aplicar aquí, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a aplicar, ya que estamos, aquí en la parte de atrás, ¿vale? Que es también una zona donde se acumulaba bastante tierra. Y repetimos el proceso. Vamos a darle aquí un poquito. Y ahora otro poquito por aquí. Ahí está, ¿vale? Y tenemos así, como veis, el chasis del carro bastante bien integrado con toda la suciedad que podría tener de atravesar realmente un campo a través, ¿vale? Según lo movamos, los pigmentos se van a caer y se van a mover, no os preocupéis, es normal, porque al final le estamos aplicando un exceso de pigmento y todo lo que tenga exceso pues va a ir poco a poco cayendo. Esto lo tenéis que dejar secar y cuando se seque lo movéis el carro, ¿vale? Y ya pues todo el exceso habrá salido. ¿Vale? ¿Veis? Aquí esta parte de atrás
pues lo mismo, lo aplicamos así y le generamos toda esa suciedad de tierra y polvo que tendría en la realidad por mover todas las orugas, ¿vale? Y en la parte... Vale, voy a soltar esta pieza porque si no, al final igual hasta se rompe. La tengo que pegar, eso ya con Loctite lo pego luego. Y en la parte delantera, lo mismo. Toda esta parte de unión, aquí se acumulaba bastante suciedad. Y por la parte de abajo, ¿vale? Y vamos a ello. Es lo que os digo, ¿vale? Si estáis aplicando pigmentos y, por ejemplo, el resultado no os gusta, podéis volver, esperar a secarlo todo, eso sí, y luego pues podéis volver a aplicar más pigmento más adelante, ¿vale? Pero sí que es cierto que tenéis que dejar secarlo, porque si no, no queda un efecto bonito. Vais a empezar a mezclar cosas y ahí ya lo que salga, Dios sabe. Si os pasáis, por ejemplo, aquí, ahora os lo enseño, me he pasado yo pasando el pincel del pigmento y como veis la suciedad se ha subido demasiado. No queremos hacer un carro tan utilizado, por eso no quiero que la suciedad se venga tan arriba, nunca mejor dicho. Entonces dejamos secarlo y con agua se limpia perfectamente, ¿vale? Vamos retirando un poco el exceso. Aquí le voy a rebajar un poquito porque se me ha subido demasiado, al darle con el pincel, se me ha subido demasiado el pigmento, ¿vale? Pero como veis, pues el resultado, aquí en el chasis, ¿vale? ¿Veis? Conseguimos la textura de la tierra y ese resultado mucho más realista, igual que en la parte trasera, ¿vale? Así que eso es lo que tenemos que hacer por el otro lado del chasis. No lo voy a hacer ahora porque vamos 40 minutos de directo y como quiero enseñaros la parte de las ruedas, si no, pues creo que nos pasaríamos del tiempo estipulado que siempre tenemos. Así que este lado del chasis no tiene más misterios, exactamente lo mismo. Epa, ahí está, perdón, que estaba recogiendo toda esta parte. Ahí, vale. Hola, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aprovechar, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, ya sabéis, aprovechar y os contesto encantado. Si no lo hacéis ahora en directo y lo veis en diferido y lo mismo, tenéis cualquier duda, pues lo dejaré en el comentario que os contestaré. Para las ruedas, ¿qué vamos a necesitar? Este bote también ha sido utilizado como base para pintar algo. El color de MIG de rubber, de goma, la verdad es que es bestial. A mí me encanta, es muy, muy, muy bueno. Es difícil encontrar un color de goma que tenga un poder de cobertura bastante decente para las piezas y este lo tiene, ¿vale? Así que este, os lo digo verdad, os lo recomiendo mucho si no lo tenéis. Si tenéis otro y os funciona también muy bien, genial. Os recomiendo os diría que me digáis cuál es y así lo tengo anotado para futuros proyectos, porque siempre me gusta mucho probar otros productos e ir viendo cómo funciona. Vamos a pintar toda la parte de fuera, ¿vale? Del color de la goma, así que en este caso es bastante sencillo por una sencilla razón, porque como tiene la parte de metálica que une la goma con la llanta, propiamente hace que el pincel no pueda pasar. Y si el pincel pasa es que estáis haciendo demasiada fuerza. Ahí ya poco tiene que hacer. Pintamos la rueda, ¿vale? Y ahí está. Si son caros los pigmentos, Nicolás, pues como todo en este hobby cuesta su dinero, pero realmente no es de las cosas más caras que vayamos a utilizar.
es como todo. Haciendo todo este Panther hemos utilizado y estamos utilizando muchísimos productos y entre todo, pues ya sabemos que pues, cuesta un dinero. Pero realmente un bote de pigmento, si nunca has utilizado pigmentos, si quieres empezar con ellos, los dos que acabo de enseñar, os los recomiendo y os van a valer para la mayoría de los proyectos. Tierra y arena os van a valer para la mayoría de proyectos porque, como os digo, podéis incluso hacer las mezclas que he hecho yo ahora. Claro, si luego vais a nieve, por ejemplo, pues ya entraríamos en otros productos y demás. Pero bueno, tampoco son excesivamente caros, ¿eh? Os los recomiendo, ya os digo, porque os da un punto al modelo bastante interesante. Vamos poco a poco con todas las ruedas. Esto ya, como veis, tampoco tiene mucho misterio. Simplemente darle la goma. Lo que pasa que quería enseñároslo porque, como os he dicho, aunque en este no vamos a utilizar ese truco, hay un truquito bastante interesante. Vale, esta rueda ya sí que es diferente, así que tenemos que tener más cuidado. Hay un truquito muy interesante para otros modelos que os puede venir muy bien y os lo voy a regalar en este, aunque no lo vayamos a necesitar realmente, ¿vale? Que es esa goma ya cuarteada y cortada que suelen tener los carros, sobre todo si vais a cualquier museo, que claro, las piezas ahí están a la intemperie y Dios sabe desde hace cuánto tiempo. Ahí se nota muchísimo si os fijáis, ya no solo de las ruedas, sino por ejemplo el caucho de las cadenas y demás. Las zapatas que por ejemplo tienen los Leopard se cuartean muchísimo. Hay pequeños detalles que la verdad es que hasta que no ves uno de verdad en esos estados, no te haces una idea de cómo puede llegar a quedar. Aquí ya, como sabéis, depende del estado catatónico que queréis hacer el tanque, o recién salido de fábrica, un poco versado en la batalla, o el tanque que casi no podría ni... Ya casi he visto alguno que sí que son muy bonitos y llamativos, pero que dices que ya no es que no puedas andar, es que no podrías prácticamente ni mover la torre, ni moverte tú, ni... Es casi un peligro más estar en el interior, porque cualquier roce que tengas con el metal te convierte en portador del tétanos, a estar fuera del propio tanque en la batalla. Pero bueno, pero sí que es cierto que si ahí no buscas esa realidad absoluta y vas buscando un modelo bonito y llamativo visualmente, pues sí que se puede conseguir cosas muy chulas, jugando con óxidos y desgastes bestiales. Como veis, el color goma, de aquí os voy introduciendo poco a poco en el truco, el color goma no es negro, es un gris medio, un poco más oscuro, que un día haciendo yo una prueba porque no tenía el color goma, descubrí que con un verde oliva, el verde oscuro, conseguimos un tono, no sé si era una o dos gotas, era negro, gris medio y no me acuerdo si era una o dos gotas de de verde oliva, perdón. Conseguimos un tono goma que, vamos, si no es como este, es prácticamente como este. Que nunca jamás lo hubiera sospechado, pero la verdad es que... Y no me preguntéis por qué, porque no me acuerdo. En base a qué decidí echarle verde oliva a la mezcla y me sorprendió muchísimo. Pero bueno, lo que os decía, como veis es, vamos a decir, un gris junto con otros tonos, pero un gris. Entonces, si queremos simular que esta goma está cuarteada, lo que necesitamos es que deje de parecer gris
y tenga partes negras, porque las negras nos dan ese efecto de sombra de que lo que está pintado en negro, perdón, está más hendido, más hundido, en este caso estaría roto, ¿vale? Y generamos ese efecto visual que la verdad es que es muy bonito e interesante. No lo he aplicado bien, vamos a decirlo de alguna forma. No lo he aplicado de forma realista. Realista tampoco es la palabra, porque obviamente el efecto es realista. Pero vamos, no lo he aplicado en un modelo en el que realmente haya querido hacer un desgaste excesivo. Siempre lo he aplicado en modelos para darles un toque, un toque como un poco usado, pero tampoco en exceso. Pero sí que es cierto que tengo pendiente utilizar este truco en algún modelo que quiera simular ese desgaste de goma heavy, bastante interesante, para ver hasta dónde podemos jugar con ello. Porque ya os digo, para este truquito que vamos a hacer ahora, nos vale de sobra. Ya me queda a mí todavía por investigar un poquito hasta qué punto podemos simular una goma muy cuarteada o ya pierde el efecto si lo aplicamos en exceso. Pero bueno, eso es como el óxido, las técnicas de óxido que vimos en los directos anteriores para hacer pequeñas partes de óxido, una alcantarilla, por ejemplo, o tubos, bidones, cosas así, cosas pequeñitas, vamos a decirlo así, nos funciona muy, muy, muy bien, como habéis visto, ¿eh? Y si la utilizáis un poquito a menudo y le pilláis el punto, la verdad es que funciona espectacularmente. Ahora bien, soy plenamente consciente de que esas técnicas, queriendo hacer algo grande oxidado, por ejemplo el carro, si quisiéramos hacer el carro que ha sufrido un impacto en la batalla y ha salido ardiendo el motor, vamos a poner el ejemplo, esas técnicas no quiero decir no nos valen, pero se nos quedan muy cortas, porque obviamente un óxido en una zona grande os diría que se comporta diferente. No es que se comporte diferente, pero visualmente necesitamos más matices y más técnicas, en este caso, para conseguir un efecto que visualmente nos agrade. Como os digo, al final, el ojo a veces... ¡Uepa! Se me sale. A veces no... Es curioso porque aplicando técnicas que no sería lo que es en realidad, conseguimos simular efectos que al ojo le es suficiente. Y nos da esa sensación realmente cuando, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que dices, si quieres cuartear esta parte de goma, ¿por qué no cortas algún cacho? Lo limas, incluso le damos calor para deformarlo, no sé, podríamos hacer cualquier otra técnica, ¿no? Pero no es necesario llegar a esos puntos, que es lo que es en realidad, que se pierden cachos de goma, sino simplemente con hacer un poco de luces y sombras, nuestro ojo ya automáticamente asume que ha ocurrido algo. Así que en esa parte es muy curioso, la verdad. Pero bueno, no os voy a entretener mucho más. Esta rueda... No me queda otra, eso es. Esta y otra rueda. Y ya hacemos el truquito. No tiene, como os digo, no tiene ningún misterio. Es simplemente negro puro. Ahora os lo enseño. Negro puro, ahí sí que el negro puro me refiero que no sea negro OTAN o cualquier otro negro que tenga un tono diferente a lo que es un negro base, ¿vale? Porque cuanto más oscuro sea, mejor creamos el efecto. Tiene que haber una... no transición, exacto. No tiene que haber una transición. Tiene
que haber un cambio sustancial. Y utilizando el negro puro, como os decía, y la técnica de la esponja, que ya la hemos visto para hacer los desconchones y otras serie de desgastes, ¿vale? Utilizando esas dos técnicas conseguimos ese efecto muy llamativo, vistoso y rápido de conseguir, como vais a ver. Un momento, que ya solo me queda una rueda y vamos con ello. Ya queda poco, vamos a ver, ahí está. Vale. Vale. Y le damos aquí por esta parte por fuera, que tiene un poco de goma. Ahí está. Ahí va, ahí sí, mira, me he pasado. Vale. Si os pasáis un poco, recordad, todo esto está barnizado en brillante, panelado. Ahí pusimos las calcas y demás. Y después del panelado está vuelto a barnizar en brillante para proteger las calcas antes de dar el wash. Así que, como está panelado y barnizado en brillante, lo que me refiero es que le podéis aplicar. Aquí que me he pasado dándole la goma, ¿no? Le podéis aplicar thinner sin problema. Bueno, tampoco os que si os podéis aplicarle thinner sin mayor problema, tampoco os paséis aplicándole thinner, porque el barniz no hace milagros, protege pero no hace milagros. Y nada, y con un pincelito y el thinner se limpia facilísimo. Y ahora entonces vamos a poner el negro. Aquí está, ¿vale? Esto es lo que os decía. Negro puro. El negro base. Damos un pelín de nada, porque ya os digo, no necesitamos mucho. Cogemos un cachito de esponja que cuanto más pequeño mejor. Queremos hacer pequeñas partes, ¿vale? Un cachito de esponja enano, pequeño, nada, ¿vale? Cogemos las pinzas. Bien, cogemos las pinzas, mezclamos el color y descargamos. Descargamos hasta que consigamos un efecto que es lo que queremos. Y ahora cogemos la rueda. Vértice, ¿vale? Y cuando demos la vuelta entera a la rueda, os enseño la diferencia, ¿vale? Yep. Ahí, vale, perfecto. Vamos a ver si consigo hacer que se vea bien. ¿Vale? ¿Veis el efecto que tiene? No sé si se ve, no sé si se llega a apreciar bien. Claro, no lo veáis de lado porque de lado, si quisiéramos hacerlo real, tendríamos que continuar con todo el lateral. Esta como es la fila de las ruedas pegada más al chasis, no se lo hago en el lateral, ¿vale? Porque simplemente es un visual de frente. Pero veis más o menos, ¿no? El efecto que tiene. Y ahora, si lo comparamos directamente con una rueda de goma plana, o sea, que es decir, que no le hemos hecho ese efecto, como veis, os da la sensación
de que a esta rueda, la rueda de la izquierda, le faltan pequeños puntitos de goma, que no es perfecta, mientras que esta sí que es perfecta. Así que ya sabéis, si queréis utilizar el truquito de la goma, la verdad es que no me consigue de convencer, pero por cómo se ve, porque lo estoy viendo yo directamente ahora y me refiero, la cámara creo que no es capaz de captar correctamente la diferencia. Espero que vosotros lo podáis ver mejor que como lo estoy viendo yo. Pero bueno, creo que el concepto en verdad se entiende y como veis, vamos, el resultado, o como espero, mejor dicho, que veáis, el resultado es muy, muy, muy bueno. Así que si queréis utilizar el truquito para hacer goma desgastada, ya sabéis. Bien, como os he dicho, lo vamos a dejar aquí, ya llevamos 1 hora. Lo que yo voy a hacer va a ser agregar pigmentos a esta parte del chasis, que es la que se nos ha quedado sin dar pigmentos, terminar con la cadena gemela de esta y darle el guas a todo el chasis, hacer todas las gomas, todas las ruedas, que me diga. Y una vez también aplicar pigmentos a las cadenas, y con ello solo me faltaría barnizarlo todo en mate, que lo haré, obviamente, ¿vale? Fuera del directo, porque el barniz de mate no aporta nada y nos tendríamos que tirar 1 hora solo para esperar que se seque y todo el rollo. Así que eso lo hago fuera del directo. Así que en el próximo directo tendremos el tanque ya barnizado en mate y todo ya hecho, a falta de los últimos detalles, como los tubos de escape, que vamos a darle un poco de color al final. Vamos a colocar las cadenas, la MG que la tenemos por ahí y muy poquito más. Ya lo vamos a tener prácticamente terminado. Espero que en el próximo directo sea ya el definitivo. Si no lo es, no pasa nada, siempre podemos hacer más. Pero vamos, tener en cuenta que a esto le queda muy poquito ya. Así que no os lo perdáis. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.